¿qué tal? Yo decidí hacer algunos videos, espero que sean dos nada más, para poder explicar el capítulo que me corresponde. Entonces, trataré de hacer una síntesis. Es un poco difícil porque el texto es bastante extenso, pero bueno, vamos a intentarlo. A mí me toca el tercer capítulo, que es Pensar Auschwitz. Principalmente se centra en los filósofos judíos alemanes durante el periodo del régimen nazi y posterior a él, cómo reflexionan sobre este suceso. Entonces, pienso hacer dos videos. Este primero será acerca de la escuela de Frankfurt y de Heidegger, y el segundo, en un primer momento, el segundo será sobre los filósofos judíos alemanes que se exiliaron en Estados Unidos, que serían Hannah Arendt, Jaspers, Leo Strauss y algo de la escuela de Frankfurt también. Y bueno, entonces este capítulo es continuación de las filosofías del final, si no me recuerdo si se llamaba el anterior, el segundo, en el cual veíamos que pese a que ya se veía algo del final de Europa, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, todavía había algunos proyectos muy ambiciosos como el del Círculo de Viena, que aún en el exilio se mantiene con este positivismo lógico en Gran Bretaña y el empirismo lógico en Estados Unidos, ¿no? Aquí nos llegamos a una etapa pues sombría, difícil por todo lo que se vivió, y vamos a ver algunas de las posturas, ¿no? Primero, estaremos hablando más o menos en las décadas de los 30 y 40, que es el periodo del ascenso primero del nacionalsocialismo en Alemania y después de propiamente como tal el régimen de Hitler hasta que termina en el 45. Y bueno, en ese periodo cabe mencionar que había una gran tradición de familias, digamos así, de familias de filósofos judíos alemanes que estaban teniendo una gran producción y que se vieron cortados por el proceso del nazismo. Entre ellos podemos mencionar a Cassirer, a Martin Buber, a Eric Bale y a la escuela de Frankfurt, que es con la primera que vamos a comenzar. La escuela de Frankfurt tiene como gran estandarte a Max Horkheimer, y junto con él hay otros tres filósofos que son quienes le dan cuerpo, que son Erich Fromm, Adorno y Herbert Marcuse. Como decía, el gran pilar es Horkheimer. Él desde joven se interesa en la obra de Hegel y de Marx y de los filósofos ilustrados franceses, y se incorpora como director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt en 1931. Este instituto había surgido después de la Primera Guerra Mundial, cuando, un empresario, al ver el horror que se había causado en la guerra, decide crear un instituto en el cual pueden investigar la historia del socialismo, el movimiento obrero, las doctrinas económicas, y entonces poder tener una influencia en la economía política y en la sociedad, ¿no? Poder aportar algo desde la academia. Entonces, como se ve desde el inicio, es un instituto que tenía un talante social fuerte, tiene su propia revista y publica textos inéditos de Marx y de Engels. Entonces ya lleva un corte marxista bastante interesante, y bueno, cuando Horkheimer llega ahí en el 31 le da un gran impulso, y ahí es donde se establece lo que después se va a conocer como la Escuela de Frankfurt. El objetivo de este instituto es poder hacer análisis interdisciplinares para poder reflexionar sobre los fenómenos sociales. Horkheimer era, digamos, positivista. Él creía que la filosofía iba a ser reemplazada por las ciencias sociales, y en ese sentido pretendía darle este tipo de impulso, ¿no? Después se le suma Erich Fromm, que es quien le da como este impulso psicoanalítico. Él mezcla marxismo y psicoanálisis, y es resaltar porque es la primera vez, gracias a Fromm, que se incorpora al instituto, que el psicoanálisis entra a una institución universitaria. Se agrega, decía Adorno, él inicia trabajando cuestiones de estética, de crítica musical,
pero recibe su influencia revolucionaria y marxista de la obra de Ernest Bloch, y también invitado por Horkheimer llega al instituto, y el cuarto en unirse, que de los cuatro fuertes que mencionaba hace un momento, será Herbert Marcuse. Él desde joven se interesa por las cuestiones sociales, se inscribe al Partido Socialdemócrata, lo abandona después de toda esta matanza en la que le muere Rosa Luxemburgo y las divisiones internas del partido. Trabaja un tiempo como ayudante de Heidegger, pero bueno, también lo deja, e invitado por Horkheimer llega al instituto, a la escuela de Frankfurt. Pero con la llegada de Hitler al poder, el instituto se cierra el 3 de marzo de 1933, porque las actividades que se realizaban allá como escuela de Frankfurt, el nazismo las veía peligrosas. Dice que son actividades hostiles al Estado. Entonces es cerrado, y el paso es, bueno, buscar otras alternativas. Se dispersan por diferentes lugares los cuatro. Horkheimer hace una pequeña estancia en Suiza y finalmente logra un convenio con la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, para poder llevarse a la escuela de Frankfurt para allá, al instituto. Y en junio del 34 llega a la ciudad de Nueva York, a la Universidad de Columbia, repito, y ahí se instala con el instituto, y después se le incorporan también Adorno, Fromm y Marcuse, que como en Estados Unidos pues encontrarán un refugio, como también lo harán filósofos como Hannah Arendt y Leo Strauss. Aquí sería necesario hacer un breve paréntesis, que es el caso de Walter Benjamin. Lo que el autor pretende al incorporar la historia de Benjamin en aquí es mostrar el otro lado de la moneda, ¿no? Los que no pudieron salir de Europa, los que no pudieron exiliarse. Walter Benjamin pues es un pensador que se ve muy influenciado, con una carga social fuerte. Al final se dedica a trabajar mucho cuestiones de filosofía de la historia. Se inclina por el materialismo histórico, pero de un corte teológico. Él, bueno, hace una lectura bíblica judía de la historia, tomando como método el materialismo histórico, digamos, o como referente, pero, insisto, es una lectura más teológica que sociológica, y él entiende la historia como una concepción de discontinuidades. El tiempo es discontinuo. Él dice que no hay, rechaza esta idea como de leyes históricas de corte positivista, o también un evolucionismo biológico. Él cree que la historia se hace a partir de que los oprimidos aspiran a una utopía en la cual se rediman, ¿no? Se rediman de esa situación, y así es como pueden ellos salir adelante. Entonces en la historia hay rupturas, no hay una continuidad. Si bien pudiera ahí estar presente el materialismo histórico de Marx con la lucha de clases, sí se distingue, porque en Marx sí hay una continuidad. O sea, la lucha es una condición necesaria para que se dé la continuidad, ¿no? Es más, el conflicto que genera la lucha de clases es una muestra de cómo se da la continuidad, ¿no? En ese sentido dialéctico. Pero en Walter Benjamin no. En Walter Benjamin sí hay dos continuidades, sí puede irrumpirse el proceso del tiempo a partir de la lucha de los oprimidos. Y bueno, el punto es que Benjamin decide permanecer en Europa, específicamente en París, creyendo que el problema con el nazismo en realidad no va a ser tan grande, y al final, cuando él se da cuenta de que sí es complicado y decide venir a Estados Unidos, exiliarse en Estados Unidos, es apresado, si no mal recuerdo, en Italia, y la noche previa a que se lo llevaran a los campos de concentración, él se suicida. Continuamos ahora pues con Heidegger. Heidegger, bueno, para el tiempo en el que Hitler llega al poder en 1933, Hitler ya era el filósofo, digamos, más popular, el más famoso de su época. Y ante esta situación, bueno, cuando Hitler iba llegando al poder, desde luego él iba dejando en los cargos públicos y al frente de las distintas instituciones a gente pues a su gente, ¿no? A gente de su confianza, gente que era partidaria con él. Judíos y comunistas fueron todos expulsados, y también quienes le representaban oposición. Y en este contexto, en 1933, cuando llega Hitler al poder,
Heidegger es nombrado rector de la Universidad de Friburgo. Entonces, creo que ya desde ahí podemos ver cómo es que él era simpatizante del Partido Nacional Socialista. ¿Por qué poner a Heidegger como rector? Bueno, según dice el texto, pues para el nazismo era muy importante poder ejercer un cierto dominio o control social, y las universidades era un sector privilegiado porque le permitía acercarse a la población estudiantil, juvenil, universitaria. Entonces, por eso Heidegger, digamos, no es puesto nada más como un cargo honorífico, sino que tiene una misión nazi para cumplir dentro de las universidades, desde la Universidad de Friburgo como rector. De hecho, en su discurso, cuando él recibe el cargo, en su discurso inaugural, él anuncia su programa, dice libro para nazificar a la universidad, es decir, para hacerla nazi, ¿no? Y lo primero que hace es reformar los estatutos. Y la reforma que él hace después se aplica en otras universidades. Desde luego ahí se coarta la libertad intelectual de estudiantes y profesores, y la universidad termina por convertirse en un vínculo entre el Estado nazi y la comunidad estudiantil. También en este mismo periodo de 1933, Heidegger se convierte en el filósofo propagandista del régimen político nazi, es decir, se convierte en el ideólogo, ¿no? En el intelectual orgánico detrás del movimiento, a través de discursos, artículos en periódicos, en medios de divulgación, a través de conferencias, y nada, ahí defiende las ideas nacionalistas, antimarxistas, anticristianas. Sin embargo, todo este proyecto que inicia Heidegger no le dura mucho, dura un año, del 33 al 34, porque dentro del partido nazi empieza a haber distintas corrientes políticas que se empiezan a confrontar para querer adueñarse del poder, y también porque hay otros intelectuales que se le oponen a su proyecto y a las ideas que él está defendiendo. Dentro de las ideas nazis, digamos, hay varias corrientes, y principalmente encuentra oposición en el rector de la Universidad de Frankfurt, que ya lo veremos un poquito más adelante, más a detalle. Al final, bueno, entre la presión, todos los compromisos, los errores que comete como rector, al final él tiene que dimitir, deja el puesto de la rectoría, y esto en el 34. Y del 34 al 45, Heidegger, digamos, ya no tiene ese lugar central en el Partido Social Nacionalista, nacional socialista al revés, pero sigue siendo miembro activo del partido y sigue defendiendo las ideas, aunque sigue oponiéndose. Heidegger, y esto va a ser importante más adelante, Heidegger, digamos, empieza a hacer una lucha dentro de la lucha nazi. Empieza a pelear por una ortodoxia, por un ideal nazi que dice se está corrompiendo y bueno, demás. De hecho, Gadamer va a decir, después va a intentar defender la postura de Heidegger diciendo que él se separó del nazismo, pero bueno, ese ya lo veremos más adelante. El punto es que cuando las tropas francesas llegan a Friburgo en el 46, una vez que en el 45 ya habían tomado Berlín, pues su condena, digamos, la condena que recibe Heidegger es dejar de enseñar en público, simplemente. Pero él lo sigue haciendo a través de formas privadas, y de alguna forma él trata de continuar con su vida intelectual. Y cuando se pone en tela de juicio cuál es su papel con el nazismo, él pretende justificarse apelando a etapas. Dice que en su vida hubo etapas y él trata de lavarse las manos, ¿no? Por ejemplo, dice que antes del 33, cuando está en el periodo en el que escribe Ser y Tiempo, su obra es netamente filosófica y nada que ver con lo político, ¿no? Después dice que el 33 al 34, esto que dice Heidegger es desde luego una vez que cayó el régimen nazi, ¿no? Intentando lavarse las manos. Dice que el 33 al 34, cuando es rector y cuando trabaja esto como de ideólogo del nazismo, dice que él fue una víctima, que en realidad lo tuvo que hacer porque no le quedaba de otra. Y que del 34 al 45, cuando deja el puesto de rector, que él siempre estuvo en contra, pero pues que era difícil en el contexto, ¿no? El autor del libro dice que Heidegger en realidad está pretendiendo lavarse las manos, como lo decía hace rato, que todas estas afirmaciones son falsas, que es contrario a los hechos que en realidad él realizó, y también es totalmente contrario a sus propias palabras durante todo ese periodo. Incluso dice que en realidad Heidegger ni siquiera después de que cae el régimen nazi
condenó las obras de Hitler y en general pues del partido. Que Heidegger siempre guardó silencio, ni siquiera dijo que no estaba de acuerdo, mucho menos condenó o rechazó todo lo sucedido. Y bueno, dice el autor pues que guardar silencio no es lo mismo que no decir nada. Entonces, si bien pretende lavarse las manos, Heidegger fue partidario de todo lo que se realizó, incluso lo justificaba, ¿no? De alguna forma, para poder justificar esto que dice el autor, apela primero, por ejemplo, a su misma obra. Dice que en su filosofía, o en su trabajo intelectual pues, de Heidegger, no hay una discontinuidad o no hay elementos que puedan decir que lo que estaba sucediendo en el régimen nazi y lo que él hacía, el papel que él llegó a jugar, eran diferentes de lo que él proponía a nivel de su obra teórica. Por ejemplo, pues Heidegger estaba totalmente influenciado por el romanticismo y él criticaba todo racionalismo. Entonces, a partir de ahí, decía, por ejemplo, que igual el idealismo y el materialismo terminaban por ser un platonismo racionalista, nada más que de forma invertida, el idealismo respecto del materialismo y viceversa, y que acá lo que teníamos que hacer era terminar con el racionalismo propio de la filosofía. Y para Heidegger la forma de hacer eso era terminar con la filosofía, porque la filosofía en sí misma era un discurso, o es un discurso racionalista. Que después de la Primera Guerra Mundial tiene tres expresiones principales, que es el cristianismo, el marxismo y el liberalismo laico. Y a todos ellos Heidegger los criticaba, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar una justificación de sus posturas filosóficas que coincide con las justificaciones del nazismo. Por ejemplo, el régimen nazi pues pelea contra el comunismo, ¿no? que desprende del marxismo como una filosofía racionalista a la cual se oponía Heidegger. La pelea de Heidegger con el cristianismo también se vincula con el judaísmo. Para él tienen, digamos, la misma raíz, pretenden dar también un cierto tipo de justificación filosófica y demás sobre la existencia y bueno, todo esto es parte del desvío del ser y bueno, también ahí el nazismo, digamos, pues es correlativo o se correlaciona, ¿no? Más bien con las posturas filosóficas que él tenía. Y por último, respecto al liberalismo, decía que hay tres ídolos principales: la ciencia, la técnica y el progreso. La ciencia le quita todo valor epistémico, a la técnica dice que es un dominio del mundo innecesario, pues que a final de cuentas es la crítica al humanismo que él hace, y el progreso es una visión a futuro, ¿no? Y Heidegger era un conservador absoluto en un sentido histórico también, es decir, para Heidegger en el futuro no había nada, las respuestas estaban en el pasado, por eso él quería volver a la pureza del pensamiento presocrático, pero también germánico, es decir, a la raíz racial, ¿no? Digamos, del pueblo ario. Y también rechaza, por ejemplo, Heidegger rechaza la ética, dice el autor, porque la ética pretende ser un discurso racionalista sobre los actos. Entonces, si rechazas la ética, pues ya desde ahí puedes justificar, ¿no? También, o más bien no hay necesidad de justificar la postura nazi y los horrores que hayan cometido. Y también rechaza Heidegger la democracia deliberativa, porque de alguna forma apela una vez más a la razón, ¿no? Argumentos de razón para justificar las decisiones que se toman, y Heidegger está en contra de eso. Entonces, aquí el autor va a decir que la propia obra de Heidegger muestra que el actuar del Partido Nacional Socialista corresponde con su pensamiento, pues que en realidad no hay una discrepancia. Pero bueno, en todo este discurrir de Heidegger hay un debate que él tiene, precisamente, si recuerdan, les comentaba hace un momento que cuando él deja la rectoría también tiene que ver los debates con otros intelectuales, específicamente con el rector de la Universidad de Frankfurt, Ernest Kriek,
ellos debaten a partir de una interpretación que hacen de Nietzsche, con la cual justifican ciertas posturas del Partido Nacional Socialista, ¿no? Krieg hace una lectura de la voluntad de poder como un evolucionismo biológico, y entonces criticaba a Heidegger a partir de esas posturas, ¿no? Porque Heidegger, insisto, pues para nada es racionalista, ¿no? Al contrario, es antirracionalista. Y Heidegger recrimina pues la pérdida del, bueno, digamos, su postura acerca del ser y del ente la aplica a este debate y hace una relectura de Nietzsche. Pero bueno, aquí el punto es que esta es la justificación a partir de la cual él después se pretende desligar del nazismo una vez que el régimen cae. Porque él va a decir, bueno, es que yo, si ustedes leen mis obras o los comentarios que yo he hecho, yo me estoy peleando con el nazismo, ¿no? Pero dice aquí el autor que, bueno, en realidad él toma una postura que sí distancia, ¿no? De quienes estaban en ese momento, pero él seguía siendo nazi. De alguna forma él busca una postura cómoda, ¿no? Y resuelve, ¿no? Para que no se le acuse a partir de estas diferencias que tiene principalmente con este rector. Y dice el autor algo que a mí me parecía muy fuerte, que dedica el final de su vida, después de este periodo del régimen nazi, a tratar de construirse para sí mismo, Heidegger, la idea de ser un pensador incomprendido, exiliado o condenado al exilio interior en una investigación poética mística que solamente puede dialogar con Heráclito y con Hölderlin. Es decir, de alguna forma Heidegger pretende justificarse, se aísla a sí mismo y desde allí poder lavarse las manos de todo lo que sucede, ¿no? Y bueno, al final Heidegger, principalmente en Francia, es muy reconocido a partir de una interpretación que él hace del Sartre, que de ahí sale su libro del ser y la nada, a partir del ser y el tiempo de Heidegger. Pero Sartre y autores como Merleau-Ponty sí se separan de Heidegger una vez que se da a conocer el papel que él tuvo en el nazismo. Sin embargo, hay otros que de todos modos lo recogen, y es esta pelea clásica que sobre todo se ha dado en Heidegger de cómo distinguir entre la política y la filosofía, entre el pensador y su pensamiento. Y entonces para Sartre y Merleau-Ponty, por ejemplo, no hay distinción. Si él como pensador actuó y fue parte del partido nazi, pues ya su pensamiento también ya lo descartan totalmente. Pero hay otros pensadores, filósofos como Paul Ricoeur, como Foucault, como Derrida, como Lacan, que sí lo continúan tomando, ¿no? Y que lo hacen le dan cierta fama. Y ahí el autor se pregunta, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿No? Y da algunas tesis que creo que no son del todo relevantes. Pero al final, ya para concluir esto de Heidegger, dice el autor que lo que Heidegger hace son acrobacias verbales, y que él pretende que estas acrobacias verbales sean no solamente un vehículo del pensamiento, sino el vehículo del pensamiento, pero que esto hace mucho daño. Al final de cuentas dice que lo que hace Heidegger es una mezcla muy peligrosa de razón y sin razón, porque aunque dice que aunque Heidegger apela a ser antirracionalista, pues termina por hacer obras racionales, ¿no? O pretende, es una mezcla, pues, porque sí se explicita, porque sí da conferencias, porque escribe libros, porque escribe artículos, porque hace indagación académica. Entonces, de alguna forma dice que lo que hace es muy confuso y termina por ser peligroso, porque genera un arma en la cual lo irracional juega un papel importante y que puede legitimar actos como los del nazismo. Precisamente porque su obra en sí misma es irracional, permite o justifica los actos irracionales. Y muy a grandes rasgos eso sería lo que presentaría en este primer video. Espero haber sido algo claro. Sí se me complica un poco porque me siento raro hablando con la cámara y porque es medio confuso. Sobre todo esta situación de Heidegger tiene muchos argumentos que son algo complicados, cómo lo va desarrollando el autor, sobre todo la pelea que tiene a partir de la interpretación de Nietzsche. Pero bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, y espero que esta forma de presentarlo en videos
lo haga un poco más accesible para todos. Gracias.